lo primero que vamos a ver es el sistema con el que vamos a trabajar. En este momento voy a entrar al Moodle, que es nuestra plataforma. Esta es nuestra plataforma y yo voy a entrar a la plataforma nuestra. Y aquí está indicado nuestra materia, el 2-2020. Y este es el contenido que debe tener. En cada pestaña están todos los temas que vamos a avanzar. Hay una parte de avisos donde siempre voy a cambiar para informar sobre nuestros diferentes pasos que vamos a seguir a través del curso. Es importante que entonces siempre se vea esta parte de los mensajes. Igualmente los avisos que en este momento están vacíos. Y aquí está nuestro programa analítico, que es lo primero que vamos a ver. Como ustedes ven, toda la información la vamos a depositar acá. Nuestras primeras clases no van a ser grabadas porque los temas son bastante simples. A partir, seguramente, del tercer tema, vamos a grabar nuestras clases y lo vamos a publicar a través de YouTube para que tengan ustedes acceso cuando quieran. Estas primeras clases sí van a tener todo el material que están viendo aquí en el Moodle. Una de las primeras cosas que vamos a hacer en nuestra clase es ver nuestro programa analítico. Como ustedes pueden ver, aquí aprieto la pestaña de programa analítico y vemos toda la explicación del contenido de esta materia. Y aquí está propiamente ver el programa analítico. Que yo hago un clic e inmediatamente me conecto con el documento donde está desarrollado cada una de las unidades. Por ejemplo, en forma objetiva podemos ver que la unidad 1 trata de teoría de errores, que es uno de sus principales primeros temas. La unidad 2, solución de sistemas de ecuaciones lineales. La unidad 3, interpolación, derivación e integración. Y la unidad 4, ecuaciones diferenciales. Ha sido dividido en 4 partes nuestra materia para una mejor comprensión. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? Un sistema propuesto. Vamos a tomar 3 evaluaciones. ¿Qué son? Teoría de errores y ecuaciones no lineales. La segunda evaluación va a ser sistemas de ecuaciones lineales. Y la tercera evaluación va a ser interpolación, derivación e integración y ecuaciones diferenciales. Estas evaluaciones van a ser divididas en prácticos. Por ejemplo, para ingresar al primer parcial, voy a emitir 3 prácticos, el 1A, 1B y 1C. Cada uno de ellos tiene este porcentaje de validez. Y el examen parcial va a valer 28%. En total va a valer 12% más 8, 28, 40%. Ese va a ser nuestro primer parcial.
El segundo parcial, el primer práctico, o sea, el práctico 1, 5% y el examen práctico 15%, total 20%. Y el tercer parcial, un práctico que va a valer 12% y el examen parcial 18%, total 40%. Todo esto va a ser subdividido en función de lo que había indicado. Aquí se encuentra el programa analítico más desarrollado y que seguramente punto por punto vamos a ir avanzando. Por ejemplo, la clase del día de hoy va a ser teoría de errores. Entonces, esa va a ser, digamos, las condiciones de nuestra materia. Como ustedes pueden ver, tienen acceso a esta información a través del Moodle, en esta plataforma. Aquí está toda la materia. En cada pestaña es un tema que seguramente nosotros vamos a ir desglosando. Bien. Si existe alguna consulta con respecto a lo que he dicho anteriormente, pueden utilizar el chat. Por favor, utilicen el chat si tienen alguna consulta. Bien, señores. Introducción al cálculo numérico. Bien, para entender lo que significa nuestra materia, vamos a hacer una comparación con lo que mejor conocen. Ustedes saben que han llevado un conjunto de materias de matemáticas y física que son herramientas fundamentales para que pueda trabajar un ingeniero. Al decir un ingeniero, me refiero a ingenieros que de diferentes especialidades, no solamente los civiles, que es nuestro caso, para todas las ingenierías. Yo lo denomino matemática tradicional a las matemáticas que ustedes han avanzado en Mate 100, 101, 102, 207, y cálculo numérico a lo que erróneamente nuestra materia se llama métodos numéricos. En realidad debía llamarse cálculo numérico. ¿Por qué? Posteriormente vamos a justificar esa observación. Pero vamos a ver las diferencias entre ambas disciplinas. Ustedes han podido ver en el contenido mínimo muy rápidamente de que hablo de interpolación, derivación e integración. Algo que ustedes ya teóricamente lo han visto en la matemática tradicional. Entonces pareciera de que yo estuviera repitiendo conceptos que ya ustedes saben. Pues nos vamos a dar cuenta que no es así. Vamos a ver las diferencias que existen entre ambas disciplinas de las matemáticas.
voy a plantear algo ideal. Vamos a resolver un problema de ingeniería y que por casos muy particulares, digo casos muy particulares porque no siempre ocurre eso, vamos a resolver a través de la matemática tradicional y el cálculo numérico, que puede ser resuelto por los dos. Vuelvo a repetir, esto no es usual, pero vamos a plantearnos de esa manera. Si mi problema de ingeniería lo puedo resolver utilizando la matemática tradicional, tengo tres características muy importantes en el momento de emitir mi solución. En primer lugar, si utilizo matemática tradicional, puedo obtener una o varias soluciones. Y las soluciones, las características de estas soluciones pueden ser que sean reales o imaginarias. Y lo que es fundamental, las soluciones serán exactas. Algo muy importante, tres características muy particulares y fundamentales dentro de la matemática tradicional. Ahora bien, si ese mismo problema lo resuelvo a través de cálculo numérico, también existen tres características importantes que diferencian a las soluciones. Primero, solamente existe una sola solución. Segundo, la solución será real. Y la tercera característica, que es la más importante de todas y que vamos a discutir durante todo el semestre, será que la solución será aproximada. Como ustedes pueden ver, estas diferencias que existen entre la matemática tradicional y el cálculo numérico definen claramente las características de cada una de estas disciplinas. Evidentemente, así como lo vemos planteado en este momento, tiene muchas ventajas la matemática tradicional. Más adelante nos vamos a dar cuenta que el cálculo numérico tiene su razón de ser por esas características y que son muy útiles para problemas exclusivos de ingeniería. Ahora bien, analizando un poco más en forma pormenorizada, vemos que la matemática tradicional utiliza procesos infinitos. Ustedes se dan cuenta cuando calculan diferentes problemas de ingeniería, por ejemplo, hablemos de derivación e integración, utiliza procesos infinitos. Lo cual en cálculo numérico no puede hacerse eso porque utilizan números, procesos numéricos, cuya herramienta, por ejemplo, va a ser un computador, y que un computador jamás va a poder tener el concepto de infinito. De ahí viene el problema de la precisión. Entonces, si las diferencias básicas entre la matemática tradicional y el cálculo numérico son la precisión, debemos analizar los errores con respecto a la precisión. Para ello, tendríamos que hacer un análisis de la teoría de errores. Entonces, entramos a nuestro primer tema de nuestra materia, que es la teoría de errores. Estoy hablando de los errores que existen o podrían existir en los datos. Los errores en los datos podemos dividir en dos grupos, por sus características y por su procedencia. Los errores por sus características. Aquí me planteo primero algunas condiciones. Por ejemplo, estoy definiendo a X
que voy a considerar un número exacto y x asterisco un número aproximado. Dice que el error absoluto es igual al valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. Es una regla definitiva. El error relativo, que es igual a 1 menos el valor aproximado dividido entre el valor exacto. Este error relativo es fundamental para nosotros. Todo el tiempo vamos a estar hablando del error relativo, todo el tiempo. Desde ahora hasta nuestro último día de clases vamos a hablar del error relativo, que es, digamos, uno de los factores que nos va a permitir encontrar soluciones a nuestros diferentes problemas de ingeniería. Pero también es importante conocer las características del error porcentual, que en muchas ocasiones vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando calculemos sistemas de ecuaciones lineales de n ecuaciones con n incógnitas. El error porcentual no es nada más que es igual al error relativo multiplicado por 100, nada más. Ahora, en esta de los errores por sus características, hay una cosa que debemos analizar y plantearnos. Estoy hablando X número exacto. Si yo había dicho anteriormente de que todo el tiempo vamos a trabajar con valores aproximados, entonces la posibilidad de encontrar un número exacto es muy remota. Prácticamente no la voy a tener. Entonces surge la pregunta y se diría, ¿cómo vamos a calcular entonces los errores por sus características si no tengo el valor exacto? Dentro del cálculo numérico quisiera que no se olviden este primer concepto. Para encontrar una solución utilizando cálculo numérico a través de un método numérico, utilizo procesos iterativos, utilizo estructuras repetitivas. Fíjese que estoy hablando de conceptos de MAT 204 y lo que significa estructuras repetitivas. ¿Qué hace una estructura repetitiva? Ejecuta las mismas operaciones una y otra vez. ¿Cuál será la diferencia? Que en cada iteración, en cada vuelta me entregará un resultado diferente. Y en cálculo numérico, las estructuras repetitivas, en cada iteración, los resultados diferentes se aproximan a la solución exacta. A eso se dice iteración convergente. Y vamos a utilizar nosotros ese mecanismo iterativo. Por lo tanto, el último valor iterado va a ser considerado como el valor exacto. ¿Sí? No se olviden de esto. Entonces, el último valor iterado va a ser considerado como el valor exacto. Entonces, de esa manera poder calcular el error relativo. Bien. Esos son los errores por sus características. El absoluto, el relativo y el porcentual. Pero ahora vamos a analizar los errores en los datos por su procedencia. También tenemos tres características importantes o tres elementos importantes de los errores por su procedencia. O sea, los errores por su procedencia significa de dónde vienen, cómo vienen, dónde se han producido. Como primera instancia tenemos los inherentes. ¿Qué son los errores inherentes? Los errores en los datos inherentes son aquellos que nacen, que una vez que se han generado esos datos, ya tienen errores. Por ejemplo, mido una longitud y en vez de decir 10,54 digo 10,45. Eso es un error inherente, producido por un error humano, porque he leído mal. También puede ser producto de
resultados experimentales en laboratorio. Ustedes saben que en laboratorio, en física, por ejemplo, ustedes han debido ver que cuando realizan diferentes ensayos para un mismo elemento, pueden tener diferentes resultados. Y es que esos tienen errores inherentes, seguramente porque no se han calibrado bien algún aparato o alguna otra cosa, y seguramente o las lecturas no son correctas, entonces tienen errores inherentes. Es muy importante para nosotros los ingenieros poder diferenciar a los errores inherentes y tratar de eliminarlos. ¿Cómo voy a eliminar los errores en los datos, los errores inherentes? Tratando de que la información que yo reciba sea lo más fidedigna posible y dentro de un campo de seriedad importante. No obtener información porque dijo el vecino o lo que sea. Tener seguridad. Es muy importante, digo eso, porque con eso ustedes van a trabajar y van a realizar sus proyectos. Y los resultados que tengan va a ser en base a eso. Y si esos errores son tan grandes, van a degenerar, van a cambiar la magnitud de sus resultados y que no van a ser solución para sus problemas. Más bien al contrario, puede ser incluso hasta catastrófico. Una mala información puede ser muy, pero muy grave. Por lo tanto, yo les aconsejo siempre que tengan un particular cuidado en este tipo de errores. Bien, esos son los errores en los datos inherentes y se considera antes del procesamiento de los datos. ¿Sí? Porque no he utilizado para nada todavía los datos, pero ya tengo errores inherentes seguramente. La mayoría de los datos tiene. Lo que sí debo tener cuidado es de que esos errores inherentes sean lo más pequeño posible en cuanto a, digamos, magnitud. Luego tenemos otro tipo de errores en los datos, pero que estos se producen en tiempo de ejecución. ¿Qué significa en tiempo de ejecución? Significa cuando ya estoy procesando los datos, cuando estoy utilizando los datos para obtener resultados. ¿Y cuáles son esos tipos de errores? Son el error por redondeo y el error por truncamiento. A grandes rasgos, el error por redondeo significa eliminar cifras decimales de un resultado producto de una operación para realizar otra operación. Al eliminar cifras decimales, yo tengo un resultado con 10, 15 cifras decimales y digo voy a llevar 4, entonces ya estoy sacando un error que lo llamo por redondeo al eliminar cifras decimales. Lo conocen muy bien ustedes, pero vamos a discutir a fondo esta situación para entender lo que significa realmente el redondeo. Otro tipo de error que también vamos a hacer un análisis muy especial es el error por truncamiento. ¿Por qué digo que vamos a hacer un análisis muy especial? Porque el error por truncamiento es un tema que lo vamos a llevar durante todo el semestre, porque trata de procesos infinitos se conviertan en procesos finitos. Porque ya vuelvo a repetir, si vamos a utilizar, por ejemplo, una calculadora, a la calculadora le debemos decir que haga n operaciones. Jamás le puedo decir que haga un número infinito de operaciones, como lo hago, por ejemplo, en la matemática tradicional. En cálculo numérico no puede hacerse eso. Bien, entonces, como les decía anteriormente, vamos a tener nosotros un particular interés en los dos tipos de errores en los datos, producto de el tratamiento de ellos, que son el redondeo y el de truncamiento. Bien, error por redondeo. Antes de empezar a analizar lo que significa el redondeo, debemos saber nosotros cómo una computadora almacena un número real.
Ustedes ven en el gráfico tres formas de almacenarse. Antes de continuar, debo recordarles los conceptos que habíamos visto en MATLAB 204. Que en primer lugar, un computador almacena un número en un formato de números binario. Utiliza el lenguaje binario, ¿sí? Y nosotros utilizamos el sistema de números de base 10. Entonces, por eso es de que en su momento hemos estudiado o hemos analizado un poco de sistemas de números y la conversión de estos números. Para el análisis del redondeo, vamos a hacer algo que no es real, pero sí va a ser muy útil para poder evaluar las consecuencias del redondeo. Vamos a suponer por un momento, aunque no es correcto eso, que la máquina recibe los números, nuestros números del sistema decimal también en decimal, aunque debemos recalcar que eso no es precisamente lo correcto o lo real. La máquina convierte todo al sistema de números binarios y lógicamente que utiliza muchos más dígitos. Bien, entonces en el contexto de que supongo que la máquina me está dando o me está recibiendo la información en base 10, entonces, por ejemplo, un número 73.465 en el formato de aritmética de punto flotante, a eso me llamo APF, lo guarda de esta manera. Lo convierte el número en una fracción seguido de una potencia y un exponente. Cuando un número es almacenado de esta manera, se dice que está almacenado con la aritmética del punto flotante. Ustedes tal vez están más familiarizados cuando ven en sus máquinas este tipo de anotación que se llama la notación científica. Es lo mismo. Es lo mismo, básicamente. ¿Sí? Aquí tenemos otro número y también al ingresar la máquina lo guarda en formato de aritmética del punto flotante. A esto lo llama mantisa. A esto lo llama base del sistema de números, porque el base del sistema de números es 10, y a este número pequeño, la potencia lo llama exponente. Aquí tenemos otro número. Miren ustedes cómo lo guarda. La mantisa lo convierte de esa manera, su base y su exponente. De tal manera que todos los números que ingresan tienen una mantisa, una base del sistema de números y su potencia, su exponente. Entonces, cualquier número que yo pueda meter al computador, puedo representar mediante esta notación. X es igual a F. ¿Qué es F? La mantisa. 10, la base del sistema de números. E, el exponente. Aquí está explicado todo eso. Yo les estoy repitiendo prácticamente esto. Bien, ya puedo representar un número. Antes de ingresar, debo analizar las características de F. ¿Qué pasa con F? La mantisa. Si nosotros vemos aquí la mantisa, nunca en ningún caso es mayor que 1. Porque si fuera mayor que 1, el punto flotante recorre nuevamente. El punto flotante no permite que existan números enteros.
Entonces, la mantisa siempre será un valor menor que 1. ¿Sí? Así que, si es que podemos indicar, bueno, vamos a cambiar el formato. Aquí yo les voy a anotar F, la mantisa siempre será un valor menor que 1. Menor. Menor, nunca igual. No hay 1. Siempre será 0,9999 puede decir. Porque si le pongo 1, el punto recoge. ¿Y cuál será el valor más pequeño de la mantisa? Aquí está dando cuenta que siendo tan pequeño esto, lo has recogido. Entonces, la mantisa siempre será mayor o igual que 0,1. ¿Sí? Porque si fuera 0,01, el punto flotante recoge, como en este caso. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo estas comparaciones? Porque es en base a eso que yo voy a redondear. Hemos dicho que redondear significa limitar los números de cifras decimales. Ustedes conocen muy bien un tipo de redondeo. Vamos a discutirlo a fondo eso. Bien. Con estas observaciones que estamos haciendo, entonces ahora continuamos. Yo voy a borrar esto porque esto nos va a molestar si no. Muy bien. Bien. Vamos a sumar ahora. ¿Cómo el computador suma dos números? Utilizando la aritmética del punto flotante. Entonces, cuando se suman dos números, en primer lugar, los dos números tienen que estar en formato de punto flotante. Aquí en el ejemplo vemos que 0.1964 por 10 al cubo está en formato de punto flotante. 0.1263 por 10 a la 1 está en formato. Estos dos números cumplen con las condiciones de las reglas del formato de punto flotante. Ahora, ¿cómo vamos a sumar? Para sumar, aquí como dice bien dos números, el exponente menor, o sea, el de menor exponente, en este caso debe ajustarse al de mayor exponente. O sea, este debe ajustarse a este. O sea, ¿qué significa? Que los dos deben tener el mismo exponente. Eso lo he hecho acá. Y para que tenga el mismo exponente he tenido que recorrer. ¿Sí? Esto ya no estaría en formato de punto flotante, pero estaría igualado al mayor exponente. Y recién ejecuto la suma. Y la suma lo puedo dividir en dos partes. Una parte que guarda todos los exponentes y esta otra parte que es el remanente, o sea, este 0,63. ¿Por qué? ¿Por qué estoy dividiendo en dos partes? Porque el formato de mi número en punto flotante tiene 4 cifras decimales exactas. Entonces aquí, cuando yo devuelva el número para realizar otra operación, debo tener el número en formato de punto flotante con su exponente y 4 dígitos decimales exactos. Pero aquí me sobra 1. Debo indicar qué destino le voy a dar a todo esto. ¿Cuál va a ser la función? Si nosotros este número lo volvemos en forma literal, podemos decir que el resultado del número es un f de y, que es la mantisa esta, el valor aproximado va a ser esto,
Y esto va a ser el valor exacto, o el valor, mejor dicho, el error. Es el valor aproximado y es el error, que lo voy a llamar G de Y. F de Y, la primera mantisa, y G de Y, el resto. ¿Qué característica tendrá? ¿Por qué es 10 a la menos 1? Porque es 0,63 por 10 a la menos 1. ¿Por qué razón? Porque es estado el exponente al número de cifras decimales. Por eso es aquí E menos T. E vale 3 y T vale 4, porque el número de cifras decimales exactas es 4. Entonces, ahora sí, digo G de Y es superior a 10 a E menos T. G de Y es 0,63. E menos T, 3 menos 4 menos 1. 3 menos 4 menos 1. De ahí sale el resultado entonces de una operación aritmética. Sabemos que F de Y debe ser menor que 1 y mayor que 1, a un décimo. Ahí está. ¿Y G de Y a qué va a ser igual? G de Y tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué puede ser igual a 0? Porque imagínense ustedes si estos tenían la misma potencia, el mismo exponente, no había G de Y, no había resto. Repito, van a disculparme, es un problema de internet, he sufrido un corte, pero ya estamos de vuelta. Repito, hemos sufrido un corte y estamos reponiéndonos. Enseguida continuamos con la clase hasta que sus compañeros se reincorporen. Continuar. Vuelvo a repetir, hemos sufrido un pequeño corte, pero ya estamos repuestos. Van a disculpar las molestias, pero es algo que no podemos controlar. Estábamos diciendo de que las operaciones aritméticas con punto flotante, para realizar una operación debemos nosotros primero ver los exponentes, igualar los exponentes y recién ejecutar la suma. Una vez que, por ejemplo, se ejecuta una suma, estas se pueden dividir en dos partes. En una que lo vamos a llamar el valor aproximado, que es con F de Y, la mantisa, que se encuentra acá, por 10 a la E, que es el exponente, y G de Y, que es el resto, que es igual a por 10 a la E menos T. Hemos demostrado que es E menos T porque E vale 3, que es el exponente, y T vale 4, que es el número de cifras decimales exactas con que el formato original del número estaba. Entonces, 3 menos 4 menos 1. De ahí sale ese menos 1. Hemos visto que F de Y debe ser menor que 1 y mayor que o igual a un décimo, o sea, 0,1. Y G de Y tiene que ser mayor o igual a 0. G de Y puede ser 0, había dicho, pues si es que, por ejemplo, en nuestra suma, nuestra operación, esta operación este era elevado al cubo, entonces no había ningún ajuste y por lo tanto no existía G de Y. Entonces puede ser 0. Y el máximo valor de G de Y siempre debe ser menor que 1 porque también será una mantisa. G de Y también es una mantisa. Ahora, nuestro gran problema planteado en este momento es el siguiente. ¿Qué hago con G de Y? Mi número para salir para el próximo cálculo tiene que tener estas características, tiene que tener 4 dígitos decimales, ¿sí? Y su exponente. Este 0,63 por 10 a la menos 1, que es G de Y, tiene que convertirse
en algo o desaparecer, pero ya no debe estar ahí. Entonces, en eso consiste el redondeo. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos tipos de redondeo. Uno de ellos ustedes lo utilizan todos los días. Solamente aquí vamos a discutir y vamos a recordar qué consecuencias tiene eso, que es algo que tal vez no hemos analizado hasta el momento. El redondeo truncado y el redondeo simétrico. ¿Qué es el redondeo truncado? G de Y directamente lo anulo, lo elimino. No me importa el valor que tenga G de Y, sea chico o sea grande, lo anulo directamente. Puedo calcular el máximo error relativo debido al redondeo truncado. ¿Cuánto será? Sabemos que el error relativo es igual al error absoluto dividido entre el valor exacto. Ya hemos dicho que el valor exacto es el último valor iterado. Y el error, habíamos visto acá en el resultado, este G de Y es el error, llega a ser el error absoluto. Entonces yo aquí voy a decir es igual a G de Y por 10 a la 20, dividido entre el valor absoluto F de Y por 10 a la E. Entonces valores los conocemos y está dividido. Al dividir estos dos valores y haciendo nuestras operaciones y reemplazando sus valores, ¿por qué 1? F de Y, ¿por qué le pongo 1? Porque estoy tratando de hacer la división máxima. F de Y nunca tiene que ser mayor que 1, o menor, o siempre tiene que ser menor que 1. Puede ser 0,99999, pero para efectos de la división le pongo 1. Y G de Y, o F de Y, mejor dicho, G de Y, F de Y, el valor más pequeño de F de Y es 0,1. Entonces, para que tenga lo más grande acá, voy a hacer entre los números más grandes, entre 1 y F de 1. Y me da 1 por 10 a la menos T más 1. Este sería el máximo error relativo por redondeo truncado. Ahora bien, ¿qué hacemos con el redondeo simétrico? ¿Qué es el redondeo simétrico? Les había dicho que el redondeo simétrico es el valor que ustedes lo utilizan todos los días en sus cálculos. Y aquí ustedes no me van a dejar mentir. Voy a volver a la operación anterior. Si este resultado yo les exijo que el resultado tenga solamente 4 dígitos, ¿cuál sería su respuesta? Debo eliminar esto. ¿Y esto cómo voy a modificarlo? Va a ser 0,1977 por 10 al cubo. ¿Por qué razón? Porque este valor es mayor que 0,5, ¿verdad? Eso ustedes lo saben. Yo creo que ninguno de ustedes estaría en desacuerdo, porque todos los días utilizan ese redondeo simétrico. El G de Y, cuando es mayor a 0,5, automáticamente aumentan un 1 al último dígito decimal exacto. En este caso era 6, ahora se va a volver 7, 0,1977, ¿verdad? Bien, esa es la primera regla del redondeo. ¿Qué pasa si es mayor o medio? ¿Qué pasa en este caso cuando G de Y es mayor o medio? En este caso era 0,63, es mayor o 0. Pero ¿qué pasa si G de Y es menor que un medio? Si esto, por ejemplo, fuera 0,43, la respuesta será 0,1976 por 10 al cubo, porque es menor que 0,5, ¿verdad? Ustedes conocen muy bien eso. ¿Y qué pasa si fuera 0,5? Hay que ver si este último dígito es par o impar y de acuerdo a eso eliminar. Eso lo saben, es la tercera regla. Pero la aritmética del computador asume que la tercera regla del redondeo lo agrega a la segunda, es decir, que sea mayor o igual a 0,5. Por eso digo mayor o igual a 0,5 y menor a 0,5. Entonces, esto, repito, es solamente un repaso para ustedes, porque ya lo conocen, el redondeo. Y si quiero sacar el máximo error relativo absoluto, igual que el anterior, pero considerando
el error, el redondeo simétrico, aquí g de x va a ser 0,5 y f de x va a ser 0,1, ya no va a ser 1 porque es 0,5, porque nunca, g de y nunca va a ser mayor que 0,5, siempre va a estar limitado, ya no 1. Entonces su error va a ser 0,5 por 10 a la menos t más 1, lo que significa que el error, máximo error relativo absoluto, va a ser la mitad del máximo error relativo absoluto del redondeo truncado. El simétrico es la mitad. Por eso es que hasta ahora todavía utilizamos el redondeo simétrico, porque es mejor que el truncado. Bien. Solamente para recordar, aquí están las tres reglas del redondeo simétrico. Permanecen iguales si es menor a 5, el g de y. Y se agrega 1, se añade un dígito al último dígito si el próximo dígito es mayor que 5. Ahora, si el primer dígito suprimido es igual a 5, se asume una unidad a la última cifra conservada si es impar y si no, se modifica si es par. Pero esta tercera regla no se utiliza y se agrega a la segunda. Eso es lo que les había dicho. Entonces, en el caso de las computadoras estándar, la regla 3 se agrega a la regla 2. Ahí está. Más claro que esto no puede haber. Entonces, hemos hecho un pequeño repaso de lo que significa el redondeo simétrico y hemos recordado más que todo. Y hemos llegado a la conclusión que el redondeo simétrico es mejor que el redondeo truncado. Por eso es que actualmente se utiliza. Pero ahora debemos preocuparnos de otra cosa tanto más importante todavía, la propagación del error por redondeo. O sea, ustedes han visto, hago una operación aritmética, primero igualo exponentes, sumo y luego redondeo. ¿Quién es ese tipo que me está rayando la cosa? Lo voy a identificar y lo voy a sancionar. Entonces, ahora debemos ver la propagación del error. Les había indicado de que una vez que ejecute la operación, redondeo y paso a la próxima operación. Hago los mismos pasos y paso a la próxima operación. Esa es la manera que un computador trabaja. Entonces, en cada operación aritmética yo voy produciendo un error que se llama por redondeo. A continuación vamos a ver en forma esquemática, solamente como información para ustedes, cómo trabajan la teoría de errores utilizando las 4 operaciones aritméticas. Digo como información porque utilización práctica no la vamos a dar, pero sí quiero que quede claro cómo son estas fórmulas. Aquí, por ejemplo, estoy calculando los errores absolutos, tanto de la suma, de la resta, la multiplicación y la división. Si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo típico de la suma, por ejemplo, el valor exacto es igual al valor aproximado más el error absoluto. Y es igual al valor aproximado más el error absoluto. Si hago una suma de los dos valores, entonces tendría esta expresión. Y si concateno, puedo decir de que el error producido por la suma es igual a la suma de los errores individuales. Y eso sería la expresión del error absoluto de la suma. Eso puedo también deducir de la misma manera para la resta. Para la multiplicación, en la multiplicación, por ejemplo, es el producto de los valores aproximados por los errores, la suma de cada uno de ellos, y de la división también la resta de cada uno de ellos, dividido entre el valor aproximado y la división.
Con estas consideraciones podemos calcular los errores relativos. ¿A qué es igual el error relativo? El error relativo es igual al error absoluto dividido entre el valor aproximado, ¿verdad? Entonces, en el caso de la suma, es la suma, para la resta es esta y para la multiplicación lo mismo. Estas expresiones usualmente podrían servirme para calcular los errores de cada una de estas operaciones. Repito que esto solamente es de carácter informativo. No la vamos a hacer una aplicación directa, aunque voy a hacer un ejemplo solamente para demostrar cómo se aplica, pero no la vamos a utilizar nosotros de forma práctica porque tenemos otras maneras más útiles de poder hacer estas demostraciones. De todos modos, aquí pongo una observación muy, pero muy importante, en el cual indico cómo podemos analizar y tener conciencia de la evolución del error por redondeo a través de los cálculos numéricos, cálculos aritméticos. Aquí tengo un ejemplo de redondeo simétrico, cómo se propaga el error. Por ejemplo, esta suma y esta multiplicación. El error relativo de la suma, por ejemplo, es igual a la suma y de la operación. Esta expresión es una expresión que ya la hemos visto anteriormente y simplemente se está copiando. Y aquí hay algo más importante. Clemente, apague su micrófono. Entonces, aquí, esto es lo que yo les decía. Se realiza la operación y se aplica el redondeo. Entonces, por ejemplo, en una suma, en realidad, el error por redondeo es el que prima, suponiendo que los errores absolutos son valores exactos, son valores correctos, que no tienen errores inherentes. Si no tienen errores inherentes, esto es 0 y solamente me queda R1. ¿Y qué es R1? Es el máximo error relativo por redondeo simétrico, que es 0,5 por 10 a la menos t más 1. Ese valor ya lo hemos calculado. Siguiendo con este ejemplo, hago la multiplicación, que es nada más que la suma del error relativo del valor, en este caso z. Se hace la operación. Sabemos que estos valores son 0 porque son valores exactos y solamente queda Rm. Entonces, el error absoluto era 0,5 antes, que era de la anterior operación de la suma, más de la multiplicación, que es la misma, y el error relativo será 1 por 10 a la menos t más 1. Como les digo, este es un ejemplo visual para que ustedes lo vean. Este otro ejemplo que vamos a ver a continuación es el que más nos debe interesar. Vamos a hacer 3 ejemplos, pero hoy día vamos a ver este ejemplo. Vamos a sumar 10 números con aritmética de punto flotante. ¿Qué es lo que quiero demostrar en la suma de estos 10 números? Vamos a cambiar el concepto que nosotros teníamos en matemática tradicional. ¿Qué me dice la matemática tradicional? La matemática tradicional me dice que el número de sumas cuando se ejecutan puede ser conmutativo, es decir, x más y más z puede ser igual a z más x más y, ¿verdad? Esta regla es inamovible en matemática tradicional, ¿sí? Hay otra regla que dice el orden de los factores no altera el producto. Pues en cálculo numérico sí altera el producto. Sumar de una manera es diferente de sumar de otra manera. Aquí vamos a hacer una demostración de los resultados que podemos obtener de sumar los números de menor a mayor y luego sumar de mayor a menor, utilizando aritmética del punto flotante, que es con la forma de trabajo de un computador. Aquí, por ejemplo, estoy colocando 10 números ordenados de menor a mayor.
todos están con aritmética del punto flotante. Todos cumplen las reglas. Tienen su mantisa, tienen su base y tienen su exponente. Entonces, vamos a sumar estos 10 números primero de menor a mayor con la consecuencia, con el resultado, tiene que tener el mismo formato. ¿Qué significa? Que el resultado tiene que tener su mantisa, su base y su exponente. Y su mantisa tiene que tener 4 dígitos decimales. El exponente, bueno, eso se va a aplicar de acuerdo al mayor exponente que se compara. Los cálculos deben realizarse de forma secuencial, tomando en principio 2 números, igualar potencia, sumar, redondear, y luego proseguir con el próximo y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Tomo los 2 primeros, que son 0,2897 por 10 a la 0 y 0,4976 por 10 a la 0. Sumo los 2. En este caso, por ejemplo, lo que les comentaba anteriormente, no tengo G de Y. No hay. Los dos eran de la misma potencia. Los dos eran de la misma potencia, la misma base. Por lo tanto, no habría ajustar, sumó directamente. Y el resultado de la suma me dio una mantisa menor que 1. ¿Sí? Si hago secuencialmente 1 por 1, este 0,7873, le agrego a este 8, aquí ya debo hacer un ajuste. ¿Sí? Y debo continuar. Al final, este será mi resultado final. Bien, en algunas clases anteriores he visto de que algunos de ustedes no entendían muy bien esto. Por lo tanto, he preparado otra manera de mostrar esta operación en forma más detallada. Entonces, esta misma operación lo vamos a ver acá. Este documento ustedes lo van a tener también, así que no se preocupen. Tienen lo mismo que he dicho hasta su momento. Todo lo que he hablado en el otro documento también está aquí. Solamente que aquí los números, el ejercicio número 1 que había planteado, los 10 números, aquí está súper detallado. Aquí está el primer resultado que habíamos obtenido. Luego le he sumado el próximo número y he tenido que ajustarlo. He obtenido, lo he redondeado, este 3 es 0,3, es menor que 0,5, por lo tanto se anula sin ninguna consecuencia. Se lo suma y aquí miren esta suma, está con 1. Debo convertirlo en punto flotante. Y luego debo redondearlo. Y continúo la próxima operación. Miren ustedes uno por uno. Aquí está detallado uno por uno para aquellas personas que no entienden muy bien cómo es el proceso de suma de una máquina. Todo bien detallado. Y al final de cuentas, el resultado. ¿Sí? Este documento lo tienen acceso ustedes, así que no tengan ningún problema. Solamente quería mostrarles que en este otro documento que también tienen acceso estaba más detallado. Utilizo el otro porque es más visual. ¿Sí? Entonces, eso era lo que quería que vean ustedes. De ahí sale el 0,7523 por 10 a la 4. Ahora hago lo mismo de mayor a menor. ¿Qué significa de mayor a menor? Desde aquí, aquí. Luego aquí, aquí y así sucesivamente. Y mi resultado final es 0,7520. El valor exacto. ¿De dónde saco el valor exacto?
utilizo todos los dígitos decimales, no corto y me sale esto. Para mí, aunque muy bien saben, ni siquiera es esto el valor exacto, pero vamos a considerar el valor exacto, se dan cuenta de que este valor es el más próximo al resultado de la suma de menor a mayor. 0,7523 es muy próximo a 0,75904 y alejado de 0,7520, ¿verdad? ¿Qué me conlleva a eso? Significa que sumar de menor a mayor es mejor, es más preciso. Las famosas reglas que ustedes han llevado en la matemática tradicional indicado de que la suma es conmutativa, solamente puede ser posible para números exactos o mejor dicho, para números naturales enteros. Ahí sí puede funcionar. Pero lamentablemente, dentro del campo de la ingeniería, no existen esos numeritos enteros ni nada. Siempre van a haber fracciones. Nunca hay números exactos. Son simplemente números con gran aproximación, pero al fin y al cabo números aproximados. Y si voy a sumar números aproximados. Y mi resultado también tendrá que ser aproximado. ¿Cuánto de aproximación? Dependerá del instrumento o herramienta que utilice. ¿Sí? El cálculo numérico es exactamente una herramienta para resolver problemas de ingeniería. Bien, entonces, para terminar, el ejemplo número 1, podemos deducir nosotros como regla de que cuando voy a sumar una cantidad de números, debo sumarlos de menor a mayor. Pero ahora hagamos un análisis más. Y yo quisiera que se pregunten ustedes, ¿por qué la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de los resultados? ¿Por qué los resultados son diferentes? ¿Por qué sumar de menor a mayor es diferente de sumar de mayor a menor? ¿Y por qué de menor a mayor es más preciso que de mayor a menor? ¿Qué efecto? ¿Yo puedo responder, ingeniero? Yo Claro, creo que porque cuando eliminamos lo más grande, se eliminan números más grandes, digamos, porque vamos redondeando números más grandes. En vez cuando empezamos desde abajo, redondeamos números más pequeños, y al final, los últimos, redondeamos números más grandes en menor cantidad. sí es correcto eso, compañero. O sea, empezamos eliminando números grandes cuando usamos de mayor a menor, ¿no? Entonces, al final, las últimas sumas prácticamente no se toman en cuenta, ¿sí? Porque al acero, no hay que estar al acero, y como empiezo con potencia 4, yo empiezo con potencia 4, lo que tú has dicho es correcto, solamente que hay que aclarar un poquito más. Yo he empezado con este número, ¿verdad? De mayor a menor. Cuando compare con este, por ejemplo, porque este va a seguir siendo 4, este va a igualar a 4, igualar a 4, igualar a 4 cada vez que sube. Cuando compare con este habrá desaparecido. No lo habré tomado en cuenta. ¿Sí? Entonces, es esa la razón. Porque los números más pequeños, al sumar de mayor a menor, los números más pequeños desaparecen por mí. Esa es una de las razones. Bien, compañero, su respuesta me es interesante. ¿Alguien otro que quiere comentar antes de terminar nuestra clase? Por lo visto todos están conformes o están con sueño. ¿Ah? La próxima clase, vamos a ver la suma de 4 números muy próximamente iguales y también lo que significa restar 2 números muy próximamente iguales. Vamos a ver que debemos tratar de evitar ese tipo de sumas.
Se estarán dando cuenta que estoy tratando de cambiar ahora su forma de pensar. Cuando ustedes entren a una calculadora a tratar de dar una respuesta a una expresión aritmética, ya tienen que pensar en estos criterios nuevos que yo les estoy indicando. ¿Sí? La calculadora no es exacta, el computador no es exacto. Y a medida que nuestros problemas de ingeniería sean más complejos, son más exigentes en precisión. Por lo tanto, yo debo ser más exigente y cuidadoso a la hora de realizar las operaciones aritméticas. Bien, señores. Si no es que existe algún otro comentario, la clase la voy a concluir aquí. Señores, pueden utilizar el chat para que acepte algunas consultas antes de terminar. Bien, no tengo ninguna consulta, se ve que todo está correcto, así que me despido, no sin antes saludarles, compañeros, que tengan muy buen día y nos